Dice la Biblia en el Salmo 136, dice, den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Señor omnipotente, su gran amor perdura para siempre. Al único que hace maravillas, su gran amor perdura para siempre. Y el amor de Dios en nuestras vidas siempre se refleja de muchas maneras. Y hoy deseamos que este tiempo que se ha preparado para ti con mucho cariño, tú puedas ver el amor de Dios en lo que vas a escuchar. Va a haber algo que Dios va a hablar para tu corazón. Acompáñame en una oración. Amado Dios, muchísimas gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tu amor perdura para siempre, es eterno. Si estamos seguras es que tú nos amas a nosotras. Te queremos invitar a este tiempo que vamos a tener como mujeres. Qué especial, qué increíble. Que podamos hablar de mujer a mujer, que podamos ser ministradas en nuestro corazón en esta etapa de vida, Señor, que vamos a pasar, unas están pasando, Señor, y deseamos tanto que de manera espiritual también nos hables a nuestros corazones. Gracias por cada una de mis hermanas que estamos aquí. Gracias por la vida de Irma. Te pido que la utilices de manera muy especial y muy profunda. Y todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero presentarte a nuestra ponente del día de hoy. Ella es Irma Robles, y te quiero platicar un poco de ella. Ella tiene 32 años en la fe y ella es de la iglesia de Tijuana. ¿Pero qué crees? Ahorita está en la iglesia de Tepic. Ella y su esposo decidieron ir a servir por sus propios recursos durante 12 meses. Ya han estado ahí sirviendo, llamando a la iglesia de Tepic. Dios los llevó para allá. Entonces, ellos han tenido la disposición y el corazón de poder dar de sus vidas y poder también servir con todo el corazón. Ella está casada y tiene 34 años de casada, tiene 2 hijos. Y quiero también decirte que hay cosas que ella disfruta hacer. Mira, ella disfruta seguir aprendiendo, le gusta ejercitarse y también como discípula, algo que disfruta mucho es evangelizar, el poder abordar a las visitas en la iglesia cuando están ahí llegando por las primeras veces y le encanta también comenzar a estudiar la Biblia y llevarlas a Dios. Te quiero también platicar de su preparación, porque algo que creemos es que Dios permite a veces que podamos estudiar, aprender ciertas cosas para poder bendecir a la iglesia y estamos muy agradecidos también por eso el día de hoy. Ella tiene 2 licenciaturas, una es en enfermería y la otra es en psicología. Tiene diplomado en terapia cognitivo-conductual, otro diplomado en esquemas, otro en consejería bíblica, también maestría en terapia familiar y otra maestría en terapia cognitivo-conductual. Entonces, pues el día de hoy Dios nos ha mandado a alguien muy preparado, pero también a alguien que ama a Dios y respeta la Biblia. Entonces, bienvenida Irma, nos da mucho gusto que estés con nosotras y pues bueno, recibámosla con un aplauso virtual. Adelante, Irma. Amén. Pues muchísimas gracias, Clau. Muchísimas gracias por esta oportunidad, por el privilegio que Dios nos da de estar en este momento. La verdad es que para mí es un gozo en mi corazón. Es algo por lo que alguna vez soñé. Desde el momento en que yo comencé los estudios en esto de la psicología, que fue siendo ya una discípula, era mi sueño poder ayudar a personas con esas herramientas que iba yo a aprender. Y de verdad, Dios es maravilloso y Dios me ha dado la oportunidad de poder hacerlo y me siento tan afortunada, tan privilegiada. Es un honor y les agradezco a ustedes esta oportunidad de poder compartir con hermanas y a cada una de ustedes.
a cada una de ustedes por presentarse en esta tarde, en este rato, y para que podamos hablar de un tema que no se habla mucho en la iglesia. Sí, estos temas, yo tengo, como les decía Klaus, tengo 32 años en la iglesia y de verdad que estos temas no se trataban de una manera más profunda. Y el día de hoy Dios nos da la oportunidad de hacerlo, hablar de esas etapas por las que las mujeres cursamos en la vida que Dios nos da, y es acerca de la menopausia, el climaterio, que es la etapa que antecede a la menopausia. Y saben, esta etapa no es sencilla. Puede ser un tiempo marcado por muchas dudas, por muchas desilusiones. Sí, pueden, pues este tipo de dudas que tenemos de nosotras mismas o esas desilusiones nos pueden llevar a tener ideas irracionales y a veces a tener reacciones que no quisiéramos tener. Estas ideas irracionales nos van a llevar a tener otro tipo de síntomas de los que vamos a hablar en un momento, ¿ok? Sin embargo, esta etapa puede convertirse también en un tiempo inmensamente productivo. No es como que ya llegué a la menopausia, ya llegué al climaterio, ya no puedo con esto. Podemos ser productivas para Dios, podemos ser productivas para nuestra familia. Sí, nosotros lo único que necesitamos en esta etapa es reenfocar nuestras prioridades. Hay cambios en nuestra vida y lo único que necesitamos a lo mejor es sustituir esos viejos anhelos que tuvimos alguna vez y cambiarlas por nuevos sueños. Así que, hermanas, a pesar de lo complicado que pueda ser, créanme que es una etapa que también se puede vivir intensamente y sobre todo de la mano de Dios. ¿Ok? Esta es una pequeña presentación que me permití hacer para poder explicar un poco más o más detalladamente algunos de los síntomas. Y lo que les voy a pedir, hermanas, es de que anoten dudas, preguntas, para que después a través del chat puedan compartirnosla y podamos tratar de contestar todo lo que es las dudas que ustedes puedan tener. ¿Sí? Muy bien, gracias. Quise poner una definición para ver más claro qué es el climaterio. Y dice ahí, es el periodo de transición en la vida de la mujer entre la etapa reproductiva a la no reproductiva. Hermanas, esta etapa nos va a llegar a todas en algún momento de nuestra vida. ¿Y qué necesitamos entonces? Conocer, hablar de ella más, de manera más abierta. Necesitamos poder entender y sobre todo concientizarnos acerca de los cambios fisiológicos que estamos teniendo. ¿Ok? Este tipo de cambios fisiológicos pueden generar otras consecuencias en nuestra vida y quizá lo hemos sentido, los famosos bochornos, el estado de ánimo, entre otras, ¿no? Por ahí de repente que somos más enojonas o que somos más chillonas o que estamos muy tristes o que no. ¿Por qué? Porque esto nos puede llevar a una depresión orgánica. Estamos sufriendo cambios fisiológicos en nuestra vida que tienen que ver con la parte hormonal y nos va a llevar a tener una depresión orgánica. Y esto nos va a afectar también y mucho en nuestra parte espiritual, si no la sabemos tratar adecuadamente. Más de alguna, más de alguna de nosotras puede necesitar tratamiento médico. Sin embargo, hermanas, déjenme decirles y con toda la seguridad que a pesar de la medicina, que a pesar de la psicología, que a pesar de otras cosas que ustedes quisieran intentar en esta vida, el acompañamiento espiritual es de suma importancia. No podemos transitar solas por esto. Entonces, el acompañamiento espiritual obviamente tiene que ser sin juzgar los altibajos emocionales como un pecado. No vamos a darnos la oportunidad de etiquetar ni de juzgar a quien está pasando por esos síntomas y que de repente le está afectando en su estado de ánimo
y vamos a comenzar a decir es que está mal espiritualmente, es que está en pecado. ¿Ok? No vamos a juzgarlos, por eso es importante conocer todo esto y poder entenderlo para poderlo tratar como Dios quiere, de una manera adecuada. También médica, también psicológica si quieren, pero lo importante es tratarlo de forma espiritual como Dios quiere, ¿sí? En esta etapa, hermanas, se puede requerir hacer cambios en nuestra vida. Ya no vamos a poder hacer como éramos años atrás. Y el cambio que resulte o el resultado que resulte de estos cambios puede ser negativo o positivo en nuestras vidas. Y esto va a depender de las decisiones que cada una de nosotras decida tomar. Me gustaría compartirles acerca de algunas de las características emocionales por las que atravesamos en esta etapa. Una de ellas es el sentido de pérdida. En esta etapa, hermanas, estamos teniendo muchas pérdidas en nuestra vida a la vez. Toda nuestra vida transitamos en la vida pasando por muchas pérdidas, pero en esta etapa, algunas de las que tenemos es la pérdida de las habilidades, por ejemplo, la pérdida de las capacidades, la pérdida de los sentidos, la pérdida de la juventud, la pérdida puede ser hasta de la pareja, del esposo, de alguna amiga, ¿sí? En esta etapa la vamos a pasar. Podemos tener también la autoconmiseración, el tener esa actitud de víctima frente a los demás, el creer que los demás pueden ser culpables de cómo yo me siento, de la desdicha que estoy experimentando en este tiempo. Y hermanas, creer esto nos va a llevar a vivir con resentimiento y a la vez de manera pasiva. Vamos a presentar también en esta etapa emociones negativas tales como la ira, la tristeza, el enojo. Y quizá podrás decirme es que yo no. Y efectivamente, esto no es algo como que todas por igual lo vamos a vivir. Pero más de alguno de estas cosas sí las vamos a tener. O la hermana que está a mi lado los puede estar pasando y yo necesito entenderla para poder ayudarla. Consideremos que son los cambios hormonales los que afectan la parte emocional. Y les decía, esto nos va a llevar a tener una depresión orgánica. Pero eso no es lo más complicado. Lo más complicado es que esa depresión orgánica nos puede llevar a sentir una depresión espiritual. En una depresión orgánica podemos nosotras estar tristes, perder el placer de eso que más nos gustaba. La tristeza, ahí está, trastornos en la alimentación, trastornos en el sueño. Podemos dormir mucho o no dormir, podemos comer mucho o no comer, sin contar con otras ideas, autolesiones que se puedan presentar. Si nosotros tenemos este tipo de depresión orgánica, es es casi seguro que pudiera llevarnos a la depresión espiritual. ¿Por qué? Porque no vamos a tener ni ánimo, ni ganas, ni energía para salir a compartir, para salir a la iglesia, para salir a pasar tiempo con alguien, por cómo nos estamos sintiendo orgánicamente. Ese es el riesgo que corremos nosotras como discípulas. Más aún, hermanas, si consideramos que necesitamos ayuda médica para ser tratadas y no lo hacemos. ¿Ok? Entendamos también que dentro de lo que es la relación de pareja, también va a haber situaciones porque nuestro esposo también está pasando por un cambio. Para ellos es la andropausia. Entonces, pues ahí también tenemos que estar al pendiente de esta etapa de él también. Y como podrán darse cuenta, necesitamos ese apoyo emocional por parte de la iglesia. Necesitamos estar ahí. ¿Ok? Más ahorita abajito vamos a ver qué podemos hacer.
acerca del comportamiento. Esos síntomas, ese malestar que estamos presentando, nos puede llevar a querer escapar de ello. No me quiero sentir triste, no quiero estar tan enojona, no quiero tener estos síntomas del bochorno y demás. Entonces, ¿qué es lo que hago? Intento escapar a través de la televisión, las redes, algún viaje, alguna salida. Me empiezo a enfocar en otras cosas para de alguna manera mitigar el dolor o las emociones o las situaciones que estamos viviendo. Existe una preocupación por el cuerpo físico. Como les decía, una de las pérdidas es la pérdida de la juventud. Y entonces nuestro cuerpo también comienza a cambiar. Y entonces nos preocupamos porque la fuerza de la gravedad se hace presente en cada una de nosotras. ¿Sí? Otra de las características de comportamiento es que perdemos el interés por las cosas de Dios, por lo que les decía, por cómo me siento. Y por lo tanto, si pierdo interés por las cosas de Dios, entonces vamos a dejar de crecer espiritualmente. 32 años en la fe me ha ayudado o me ha dejado ver hermanas en esta situación. Yo llegué a la fe de 26 años, era joven, y me ha tocado ver hermanas mayores cómo fueron viviendo esa etapa. Y como les decía, antes no se hablaba mucho de ello. Entonces, más de alguna termina resignándose. Y no es algo que Dios quiere, definitivamente. Dios nos quiere así. Él nos diseñó así, ¿ok? Existe un retraimiento en las relaciones personales cercanas. Nos alejamos, hermanas. Hermanas, en este proceso también se hacen presentes pensamientos que no son muy agradables. En esta etapa me ha tocado escuchar el decir, no sirvo, ya no soy necesaria. ¿Sí? Me critican porque ya no puedo, no me comprenden, no tengo habilidad o no sé hacer las cosas. Este tipo de pensamientos se pueden presentar en esta etapa y el pensar así, ¿a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a experimentar enojo, tristeza, frustración. ¿Quién pensando así no se va a sentir mal? ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces? Nos vamos a aislar. No queremos que nos vean, no queremos que nos acompañen. Podemos reaccionar por impulso también, porque como pienso todo eso y de repente viene alguien y me quiere abrazar y hablar bonito, no le voy a creer y quizá pudiera reaccionar mal, lastimando a alguna hermana. También el pensar todo eso o el atravesar por esta etapa con todo este tipo de situaciones puede llevarnos también a permitir que cosas pecaminosas entren en nuestra vida. Y también es algo de lo que tenemos que tener mucho cuidado. O sea, fisiológicamente hay cambio, pero no puedo permitir como hija de Dios que el pecado esté ahí. No le vamos a dar oportunidad. Por eso necesitamos ayudarnos. ¿Ok? Muchas veces el orgullo no nos va a dejar buscar ayuda. Más aún si fuimos muy activas o demás, así como que el orgullo se puede atravesar y no nos va a dejar buscar la ayuda. No vamos a querer que alguien se involucre en nuestra vida por lo que estamos sintiendo. ¿Ok? Estos son algunos de los cambios principales de una época de la vida a la otra. En esta etapa comenzamos a pensar más en la mortalidad. Nos preocupa más la violencia, la muerte o el hecho de morir. Tener cambios de humor, ya sea de felicidad o de tristeza. Podemos experimentar agitación, ansiedad.
La reafirmación de metas y valores en la vida. Miren, en ciertas etapas de la vida es como que nosotros como seres humanos damos una mirada hacia atrás y vemos qué de lo que habíamos planeado hemos logrado. Cuando hemos logrado metas que nos propusimos, pues nos ayuda, nos hace sentir bien, nos sentimos satisfechas y agradecidas a Dios por ello. Pero cuando no, cuando volteamos atrás y el plan que alguna vez soñamos no se hace, sí puede haber cierta desesperación, sí puede haber cierta frustración, ¿sí? Entonces necesitamos pensar mucho en ello, porque lo que pasa en esta etapa es que buscamos lograr esas metas, pero así como de una manera ya más urgente, más rápida, y descuidamos la realización personal. Existen en esta etapa cambios biológicos y psicológicos que son normales. Hermana, existen, es parte de nuestro cambio, es normal. Enfermedades traumáticas también vamos a poder estarlas ahí presentando. Comienzan los achaques, la diabetes, la hipertensión, algún cáncer, el corazón, entre tantas más. ¿Sí? La pérdida por muerte de los padres, del esposo, de los amigos, de compañeros como de la escuela, comienza a ver ese tipo, ¿no? Entonces, el nido vacío, ¿qué tal esos hijos abandonando el hogar? Es otro de los cambios en esta etapa. Los hijos haciendo su vida, volando. Existen menos oportunidades de trabajo y por lo tanto insuficiencia de recursos económicos, que no a todos, pero se pudiera presentar. Y como les digo, esto no nos pasa a todos exactamente tal como lo estoy describiendo, pero a lo mejor alguna de nosotras o alguna de nuestras hermanas pueda vivirlo y necesitamos estar consciente de ellos. ¿Cómo ayudar, hermanas? ¿Qué podemos hacer? Miren, como discípulas, pues ya nos conocemos. Estudiamos con las hermanas o nos hacemos amigas, bueno, ya las conocemos y esto nos va a llevar a identificar alguno de los síntomas. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Comenzar el tema con ella. Comenzar yo a platicar con ella y orar yo por mi cuenta para ella y juntas para que podamos encontrar la ayuda adecuada. Es una de las cosas que podemos ayudar. Vamos a llevar a la hermana a reconocer que su identidad está en Cristo, a no exigir egoístamente la realización de sus sueños y deseos. Sabemos que la verdadera realización proviene de encontrar el propósito de Dios para su situación. Y además es importante entregar el futuro en manos de Dios. Hermanas, esta es una o son algunas de las maneras con las que podemos ayudar. Otra cosa que podemos aconsejarle a la hermana es que lo comparta con su esposo, que él también sepa cuáles son algunos de los síntomas y las razones que está teniendo para que también pueda ser un soporte y también recordar que él está teniendo cambios. Así que la comunicación con él va a ser muy buena. Estar consciente de que la menopausia es parte de la creación, es parte de los cambios que sufre nuestro organismo en esta etapa en cuanto nos estamos acercando a la vejez. Algunas de las cosas prácticas que podemos hacer, en primer lugar, hermanas, cuidar nuestra relación con Dios, fortalecernos cada día, pero también cuidar la relación con Dios de la hermana. Sí, necesitamos fortalecer esta parte como práctico número 1. El acompañamiento es bien importante. Les digo que esta etapa está llena de duelos y los síntomas que a veces unos presentamos más que otros y así.
El acompañamiento es súper importante y no para ir a enseñarle, no para ir a regañarla, pero para estar ahí, ¿ok? Trate de entender lo que ella siente. Necesitamos ser empáticas, necesitamos ser comprensivas. El hecho de que yo no lo pase no quiere decir que la otra hermana no lo está sufriendo. Y yo necesito entenderla. Y yo necesito también animarla a que comparta su emoción. ¿Sí? Necesitamos que ella nos diga lo que siente, que ella pueda decirme, me siento enojada, me siento muy triste, me siento muy desanimada. Animarla a que lo exprese, pero no solo a que lo exprese, sino a validar esta emoción. Es importante que sepa que se vale sentirse así y poder ayudarla, ¿no? Necesitamos centrar nuestra atención en darle a la hermana esa seguridad emocional que necesita. ¿Cómo? Escuchándola de manera activa y comprensiva, escuchando sus preocupaciones, sus miedos, sus sentimientos. Y saben qué, hermanas, cuidándonos de no juzgarla y de no interrumpirla. Dejar que hable, dejar que se exprese, que la otra persona pueda desahogarse, puede ser crucial para que se libere de esa carga emocional que está teniendo. Y no es que justifique yo que con estos síntomas podemos hacer cosas que no le agradan a Dios. Definitivamente no lo vamos a justificar, pero si nos entendemos, si nos ayudamos, vamos a poder orar y permitir que Dios nos ayude y buscar la ayuda adecuada. Porque, ¿saben? No estamos solas. Dios siempre está con nosotros y eso lo sabemos como sus hijas que somos. Dios está caminando contigo. Dios camina con cada una de nosotras en este proceso. Él es nuestro pastor. Pidámosle sabiduría, hermanas. Pidámosle mucha sabiduría a Dios para tratarnos tanto en lo fisiológico, en lo emocional, pero sobre todo en la parte espiritual. ¿Sí? Dios está aquí con nosotras. Eso es algo que no vamos a olvidar a pesar de los altibajos emocionales que podamos estar teniendo. Y bueno, esta es la presentación que yo les traje. Y pues bueno, vamos a continuar con el resto de este tiempo. Y pues que a Dios sea la gloria, hermanas, el honor y la gloria para Dios. Amén. Muchísimas gracias, Irma, por lo que nos compartes. Algo muy profundo, claro, específico. Y también me encanta cómo el no pelear la batalla solas, ¿no? Sino poderla pelear unidas, ayudándonos, amándonos, teniendo empatía una con la otra y también teniendo nuestra mirada en Dios. Nos ayuda a poder ser muy conscientes en poder saber por qué podemos estar pasando, ¿no? Entonces, te lo agradecemos muchísimo. Y lo que queremos ahorita es que puedas pensar, reflexionar o si ya se te vino a la mente algo que te gustaría preguntar, por favor escríbelo en el chat. Aprovechemos ahorita que Irma va a estar respondiéndonos dudas o algún tipo de inquietud que tengamos. Entonces, unos minutos para que puedas escribirlo y vamos a leer ahí tu pregunta. Amén. Gracias. Vamos a leerlas. Aquí ya tenemos algunas preguntas ya escritas y bueno, primeramente algo que vemos aquí, Irma, es que te dan las gracias, te están dando gracias, muchas gracias. Vamos a leer los comentarios. Gracias. A ver, déjame voy desde arriba. Ok. Mónica dice, gracias, Irma, tener nuevos sueños. Erika, gracias Irma. Eri Velasco dice muchas gracias por la clase.
Una pregunta, ¿qué ejemplos de validación me darías para apoyar a mis hermanas? Esa sería la primera pregunta. Ok. Cuando hablo de validar emociones, es entender que si la hermana viene y te dice, estoy pasando por una etapa donde me estoy enojando con mucha facilidad, por ejemplo, ¿no? Puede ser cualquier otra emoción. Nosotras teniendo ya el conocimiento, vamos a agregarle el amor de Dios y vamos a poder decirle a la hermana, en primer lugar, ¿sabes qué, hermana? Yo te entiendo. Comprendo que estás pasando por esta situación. Es válido en esta etapa de nuestra vida y buscar la manera de buscar el consejo para poder orar juntas y poder cambiar esta emoción que se está presentando en la hermana. Que reconozca la emoción, que la acepte. Algo que yo les digo es, reconoce la emoción que se te está presentando, abrázala, convive con ella, pero después déjala ir. No podemos quedarnos con ella. Entonces, esa es una manera de validar las emociones, permitirnos sentirlas, entender que las vamos a vivir, pero después soltarla y orar como con cada uno de los pecados recurrentes, hermanos. Pedirle a Dios sabiduría, pedir el consejo, buscar otras cosas que hacer. Muchísimas gracias, Irma. Aquí hay otra pregunta de Luz. Dice respecto a las emociones negativas, eh, dice por qué, sí, dice por qué le llamaste emociones negativas, o sea, ¿a qué te refieres con emociones negativas y por qué se les llamaría emociones negativas? Ok, cada una de las emociones que existen tiene una función. Se conocen como emociones negativas dependiendo, bueno, aquí ponemos lo que es el enojo, la tristeza, el miedo, pero esto así se clasifica psicológicamente hablando. Existen emociones y negativas y positivas, pero realmente cada una de las emociones tiene una función, incluyendo el enojo, incluyendo el miedo, porque nos hacen actuar y nos llevan a actuar de una manera que nos va a ayudar a protegernos. Lo dije así por la clasificación psicológica que se da. Muchísimas gracias, Irma. Otra pregunta. Dice, ¿cómo se vive una vez que te extrajeron la matriz a los 50 años? Una vez que te extrajeron la matriz a los 50 años. Yo creo que los síntomas de la menopausia se hacen presentes también, inclusive más joven. A veces hay razones por las cuales la matriz es extraída y en este punto Andrea va a tener más información, pero presenta también los mismos síntomas. También se presenta la menopausia en esta etapa. Esos síntomas de los que hablamos llegan, digamos, antes que a otras. No sé si Andrea quisiera agregar un poco a esto. Hola, sí, bueno, mira, a pesar de que hay muchas cirugías en las que se pueden conservar o no se pueden conservar los ovarios, una vez extirpada el útero, sí hay cierta repercusión a nivel hormonal. Es como si se empezara como una menopausia, o sea, es como adelantarla, si a lo mejor, no sé, la menopausia iba a llegar, no sé, a los 45 años de edad. Bueno, pues si se extrae el útero antes de este tiempo, bueno, pues hay un adelanto de este, pero sí se viven síntomas pues similares. Ujú. Muchísimas gracias, Andrea. Ok, hay otra pregunta. Si una hermana que está pasando por situación de menopausia pide que le dé tiempo y se aparta y no quiere ayuda en el momento porque su doctor le recomendó que se aparte de todo, y que no quiere recibir visitas y que pues ya son 5 meses, ¿qué es lo que se puede hacer con ella? Wow. En este caso, no sé qué tanto los médicos aconsejan eso, ¿no? No sé, es que también depende, hermanas, de cada persona.
¿no? En este caso, no sé cómo imaginar a esta persona que pide ayuda y que se aísla totalmente, quizá por lo que está sintiendo, ¿no? ¿Qué es lo que no le permite acercarse? ¿Qué es lo que no le permite convivir? Regularmente todos reaccionamos de diferente forma por la historia de aprendizaje que traemos. Y si en este caso ella decide no recibir ayuda, no estar acompañada, no la conozco, pero entender cuáles son las razones que pudieran llevarla a tener este tipo de actitud. Ahí a lo mejor sus amigas o su discipuladora que la conocen más, va a ser más sencillo que pudieran entender esta parte de qué hago, qué la tiene aislada, por qué no se acerca, qué está sintiendo, a lo mejor vergüenza, a lo mejor miedo, a lo mejor no sé, qué estará sintiendo esta hermana que está evitando que yo me acerque. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, amarla, buscarla, orar por ella y permitir que Dios nos ayude cuando algo no está en nuestro control. Muchísimas gracias. Otra pregunta. ¿Por qué se le llama depresión orgánica? Si pudieras explicar un poquito ese término, de favor. Ujú. Sí, depresión orgánica o conocida como depresión. Todo el mundo dice es muy común que personas digan estoy en depresión, tengo depresión y se autodiagnostican. Sí, a veces por alguna situación podemos presentar estos síntomas de tristeza, de melancolía, del hambre, del sueño que se ve alterado y no precisamente se trata de una depresión orgánica porque es situacional. Cuando pasa esta temporada, entonces a lo mejor ya podemos volver otra vez a nuestra vida normal. Sin embargo, orgánica es cuando ya están alteradas las neuronas, cuando por alguna situación ya de tiempo, quizá por algún trauma o por situaciones pudiera presentarse ya un daño ya en los órganos. Por eso es orgánico. Muchísimas gracias. Otro comentario. Dice, yo no he tenido bochornos, pero sí una gran tristeza y más cuando estoy sola y bastantes emociones. Busco a Dios, pero es verdad lo que dice. Gracias. Bueno, es un comentario y está agradeciendo. Amén. Hay otro comentario que dice, tengo un problema de hace bastantes años de hipotiroidismo. Quisiera saber si se agudizan los síntomas de la menopausia y si tengo que atender mi situación solo con el endocrinólogo o es necesario atenderme con gine. Al mismo tiempo, bueno, gracias, también da gracias, Anita. Aquí, bueno, la pregunta. Andrea, ¿solo Sí. endocrinólogo? Ajá, pues sí, miren, realmente sí, como es un trastorno también endocrino, el hipotiroidismo, sí, los síntomas de la menopausia, como también abarcan un desequilibrio en las hormonas, también abarca el que sea mucho más, más evidentes o que se agudicen un poquito más los síntomas al momento de llegar la menopausia. Como tal, el hipotiroidismo se trata únicamente con un endocrinólogo y el tema de la menopausia se puede ser tratado con un ginecólogo o puede ser tratado específicamente más con una persona que tenga una especialidad en climaterio y menopausia, para que precisamente esta persona que esté un poquito más preparada en esta área, porque realmente el climaterio y la menopausia es un tema muy, muy amplio que abarca muchísimos órganos del cuerpo. Entonces, esta persona puede ayudar un poquito más, tanto en los temas, por ejemplo, de los síntomas, de cómo se siente una persona, por ejemplo, en el carácter, tal vez, pues, bueno, como en las emociones y todo esto que trataba ahorita Irma, y también en todo lo que más repercute en el cuerpo, que también tiene una repercusión a nivel psicológica. Pero sí, o sea, son temas totalmente diferentes. El endocrino abarca más temas de otro tipo de glándulas y el de la menopausia sí sería específicamente con un ginecólogo o con un especialista en climaterio. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Cuánto tiempo dura la menopausia? Bueno, aquí es importante hacer como la diferencia de los términos.
La menopausia tiene como tal, se define como tal el cese de la menstruación, o sea, por lo menos que debe de abarcar un año de que la persona ya no esté menstruando. A eso le llamamos menopausia. A lo que le llamamos climaterio es a todos los síntomas que las pacientes empiezan a presentar. El climaterio puede incluso empezar antes de la menopausia, por lo menos unos 3 años, 4 años, pero en realidad todo este tiempo del climaterio y de los síntomas aproximadamente abarca hasta 10 años, más o menos. Entonces, pues es más que nada por todo este desequilibrio hormonal, pero en cuestiones de términos, menopausia es nada más el cese de la menstruación. Ok, muchas gracias. Otra pregunta. Dice, ¿puede haber casos en donde no se sientan síntomas de la menopausia o se deben de sentir en todos los casos? Esa es una pregunta. Ujú. Ajá. No, realmente todas las mujeres van a ser diferentes. Hay unas que van a tener los síntomas mucho más agravados y hay otras que no van a tener los síntomas tan fuertes. Hay unas que van a presentar todo un abanico de síntomas y hay otras que a lo mejor solamente van a sentir dos o a lo mejor tres. Esto va a depender mucho del estilo de vida de la paciente. Por ejemplo, en sus hábitos alimenticios, por ejemplo, en el ejercicio y sobre todo también el carácter hereditario. Por ejemplo, si mi mamá o mi tía, no sé, tuvo los síntomas de la menopausia fuerte, bueno, puede ser que yo también pueda llegar a presentar esos síntomas cuando a mí me llegue pues esa etapa. Ok, muchísimas gracias. Bueno, la segunda creo que ya la contestaste porque dice hacer ejercicio y buena alimentación ayuda a que no tengamos tantos síntomas. Sí. Sí, sí, definitivamente. El hacer ejercicio, el cuidar el peso, el que no, bueno, las dos cosas ayuda bastante y también ayuda mucho el apoyo que tengamos en nuestro entorno. Es lo que comentaba también Irma. Por ejemplo, el apoyo que tengas, de parte de tu pareja, el apoyo que tengas por parte de tu demás familia, ayuda mucho. Sí, todo esto tiene más repercusión psicológica más que física. O sea, física sí se presenta, pero eso físico lleva a repercutir en lo psicológico o de la paciente. Ujú. Entonces, en esta etapa, algo que comentaba Irmo bien específico es que se necesita mucho apoyo. Ok, muchísimas gracias. Andy, entonces, ¿qué porcentaje es de que como le va a las mujeres de nuestra familia, nosotros nos pueda, por ejemplo, como le fue a la mamá, a la abuelita o a las hermanas, digo, porque puede ser una opción, ¿no? De poder tener quizás algunas pláticas con las familiares y poder ver o también recordar, ¿no? Cómo les fue. Ahí tú qué nos sugieres. Yo creo que sería importante, no es una ley que si a mi mamá le fue así, a mí también me va a ir así. Depende mucho de el estilo de vida que hayamos llevado. Sí somos sí pueden ser más propensas las personas o pueden tener el factor de riesgo un poquito más alto de presentar la misma sintomatología, pero sí depende mucho de la intensidad tal vez o de la frecuencia de acuerdo al estilo de vida que se llevó y del entorno en el que está la mujer. Ok, gracias. Lili dice, yo he pasado por todos los síntomas al mismo tiempo, miedos, angustia, ira, desesperación, angustia y hasta el no el querer vivir. Luego a pocos segundos los bochornos. Busqué ayuda en homeopatía, no soy apta a lo alópata y los cambios hormonales han sido muy diversos. Dice, encontré un producto natural que le ayudó muchísimo. Ok, en este sentido, gracias Lili. ¿Qué pasa cuando hay pensamientos de ya no querer vivir? ¿Cómo se puede manejar eso? Cuando llegamos a ese punto, la ideación suicida, sí necesitamos de un psiquiatra. Sí necesitamos de medicamento antidepresivo acompañado de una buena psicoterapia para ayudar a la persona. Muchas gracias. Cristi dice, a mí me dijeron que no pueden darme apoyo hormonal para la afectación de la premenopausia, pues tengo ascendentes, ascendentes con cáncer ovárico. ¿Qué puedo hacer, Andy?
En ese caso sí está pues totalmente contraindicada. Bueno, hay más factores de riesgo. Bueno, en este caso los hereditarios, sí hay riesgo para la paciente y en este caso pues no se recomiendan medicamentos que tengan pues hormonas. En este caso, por ejemplo, muchas veces podemos pensar tal vez que alimentos que sean, por ejemplo, naturales, porque incluso venden, bueno, no son medicamentos, pero son como un tipo como de suplementos o también llamados los fitoestrógenos, que son como los estrógenos de los vegetales o de las verduras. Sí, pues se pueden recomendar, pero también siempre tienen que tener un grado de cuidado. O sea, porque muchas veces podemos creer que las cosas que son naturales son inofensivas y no es tanto así. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente a qué dosis o en cuánta dosis está repercutiendo, bueno, pues en el cuerpo a comparación de un medicamento. De este sentido, más bien se tratarían algún tipo de recomendaciones, como por ejemplo, les digo, como la alimentación, como por ejemplo el ejercicio, pero bueno, en general, como ese tipo de recomendaciones, bueno, en la siguiente que nos vayamos a ver, les voy a dar como algunas, que pueden seguir. Realmente no voy a hablar pues de medicamentos porque pues bueno, los medicamentos son ahora sí que específicamente para cada paciente y si a lo mejor a mi amigo o mi vecina le sirvió algo, yo también me lo voy a tomar así, no funciona así, sobre todo porque muchos tienen antecedentes, por ejemplo, de estrógenos y precisamente antecedentes también, por ejemplo, de la familia, algún tipo de cáncer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, pero sí se pueden dar algún tipo de recomendaciones que sí los trataríamos entonces para la siguiente, pues, clase. Ok, muchas gracias. Yo creo que también la pregunta de Melina dice, ¿es bueno tomar algún tipo de medicamento o suplemento? ¿Eso se vería la próxima clase? Sí, Ah, ok. Bueno, la próxima clase para que te conectes, Melina, y van a estar tus respuestas. Ok, ¿alguna otra pregunta más que tengan? Ahorita ya llegué aquí al fin del chat. No sé si tengan algún tipo de pregunta. Ok, otra pregunta. Dice, ¿qué recomendación darías a alguien que tiene una necesidad de asistir a terapia o psiquiatra y se niega? Irma. Híjoles, en este caso, este, el hecho de que tenga que ir no sé de quién viene, o sea, la decisión, el necesita ir al psiquiatra. Terapia, en la actualidad, hermanas, creo que a todos nos sirve. La terapia ya se ha convertido en una necesidad, ahora sí que ya dentro de la canasta básica. Entonces, si esta hermana o si esta persona necesita, aparte de psicología, psiquiatría, pues a lo mejor comenzar con una simple conversación. A veces, yo, por ejemplo, no siempre lo presento como una terapia. O sea, cuando me han pasado casos como este, que se niegan o que no sé, yo simplemente les digo, dile que me permita platicar un ratito con ella. Y si no quiere, pues le paramos, ¿no? O sea, una oportunidad solamente y ya depende de nosotros cómo lo manejamos para que esta persona pueda hacer conciencia. Porque pues también obligado no se puede. Si la persona no quiere, aunque sepamos que necesita, no va a funcionar. Ok, muchísimas gracias. Bueno, esa pregunta va referida como hacia alguien más, ¿verdad? Que podemos ver quizás la necesidad. Ujú. Ahora la pregunta, ¿cómo podemos darnos cuenta que necesitamos, ¿verdad? Porque a veces hay cierta resistencia a poder, también esas armas de la psicología poderlas utilizar. Ahí tú qué nos recomiendas, cómo darse cuenta a uno mismo. Miren, cuando yo decidí comenzar a entrar a esto de la psicología, yo ya era discípula. Primero fui discípula y después me decidí por la psicología. Algo que me llevó a mí era, me comencé a preguntar que cómo es posible que si somos discípulas de tanto tiempo, tenemos el discipulado, nuestros tiempos, asistimos, actuamos, ¿por qué caemos repetidamente en algún pecado, cualquiera que éste sea? Entonces yo por ahí comencé a buscar entendiendo que había algo más que no nos dejaba dejar ese pecado, esa parte humana.
esa historia que traigo, estos antecedentes que me heredaron de alguna manera mi familia, que se complementaron con mi estilo de vida. Eso fue lo que me llevó. Entonces yo creo que cuando sabemos que no podemos vencer cierta situación, cierta actitud, cierto comportamiento o conducta, o cuando pasamos por algún evento que puede habernos dejado huellas psicológicas en nuestra vida que no nos permiten avanzar. Muchísimas gracias. Pues bueno, estas son todas las preguntas. Ok, otra pregunta. Ya iba a cerrar y llegó otra. Muy bien. Hortensia dice, Irma, ¿las emociones negativas se manejan como pecados? No, definitivamente era algo de lo que les decía en esta etapa. O sea, nosotras o cualquier hermana en esta etapa puede estar presentando actitudes o comportamientos que no son muy buenos, no son mucho de amor. No verlo como pecado como tal. Necesitamos hablar, necesitamos entender, necesitamos ver qué es lo que se lo está generando. Porque les decía hace rato, les hablaba de comprensión y empatía. O sea, por eso es importante conocer estos síntomas para si la hermana lo está viviendo o yo lo estoy sintiendo, poder buscar ayuda. Déjenme decirles que con mucha seguridad yo les digo que la psicología es buena y que ayuda mucho, pero no hay como estar con Dios, como estar haciendo lo que Dios quiere. Si nosotras somos buenas discípulas y hacemos lo que está en la Biblia, no vamos a necesitar un psicólogo. Muchísimas gracias. Otra pregunta dice, ¿cómo dar seguridad emocional? ¿Qué ejemplos nos darías? En primer lugar, lo que les decía hace rato, la escucha activa. Si tú tienes una situación y yo la detecto, yo comienzo a platicar contigo y decirte, oye, ¿qué está pasando? Te veo así. Si tú eres abierta, a lo mejor me vas a decir, es que estoy pasando por este miedo, por este enojo, por esta tristeza, me siento así, no quiero venir. Es mi parte entonces poderte decir, sabes qué, hermana, yo te entiendo, pero háblame, cuéntame, necesito saber, al estado. La hermana necesita tener la confianza con nosotros para poder contarnos cómo realmente se está sintiendo. Entonces, el yo mostrarle atención, mirarla a los ojos cuando me está hablando, el inclusive inclinar un poco mi cuerpo hacia ella para que vea que estoy atenta, el regresarle información para asegurarme, para que ella se asegura que la estoy entendiendo, el decirle, lo que me quieres decir es esto, que desde tal fecha te sientes así. Entonces que ella me diga, sí, sí, es eso lo que quiero decir. Asegurarme de estar entendiendo lo que la persona me quiere decir y entonces poder, que se sienta seguro de hablar. A veces la verdad es de que hay cosas que nos evitan, que puede ser el miedo, la vergüenza, el orgullo, que nos evitan ser abiertas. No necesitamos darle la confianza a la hermana. Ah, muchas gracias. Ok, entonces, pues muchas gracias, Irma, por todo lo que nos compartes. Gracias también, Andrea, por todo tu conocimiento, tu corazón, ¿no? Ponerlo ahí, en Cristo. Y gracias también, hermanas, por todo su esfuerzo de estar aquí. Créanme que salimos muy bendecidas, ¿no? De poder tener mucha claridad, lo vayamos a enfrentar o lo estemos enfrentando, y pues agradecerlo muchísimo. Pues les agradecemos. Nuestra próxima sesión vamos a tener a esta Andrea también como nuestra ponente. Vamos a estar nuevamente juntas. Y pues bueno, aquí dejamos el tiempo que tuvimos. Muchísimas gracias, Irma. Y pues bueno, que pasen muy buena noche. Hasta luego, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches, gracias, Buenas Irma. noches, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Saludos. Gracias, Hasta hermanas, luego. hermosas. Gracias, Irma. Ah, Gracias, Gracias, Buenas Irma. noches. Muchas gracias. Buenas noches.